numerosas obras que reúne la colección Banco Santander, hemos escogido para esta ocasión el referirnos a pinturas que corresponden en el siglo XVII a los reinados de Felipe IV y de Carlos II. Esta época forma parte de lo que se viene llamando generalmente y con razón el siglo de oro del arte español y desde luego de la pintura española. En esta época hubo muy grandes pintores que están representados en gran medida en la colección. Estoy pensando en Zurbarán, Alonso Cano o Valdés Leal. Pero además escojo también este capítulo para hacer una breve referencia porque la calidad de estas pinturas es muy alta, porque muchas de ellas están firmadas, lo que no siempre resulta fácil de encontrar en esta época, y por otro lado tienen procedencias diversas, por supuesto la corte, que era lo más importante, pero también ciudades como Sevilla, Valencia o Granada. Además, como iremos diciendo, pertenecen a géneros pictóricos muy diversos, de manera que el abanico es ciertamente amplio. Hay, por supuesto, pintura religiosa, que fue la más abundante en la época, y precisamente a partir de la Virgen Niña es como se encuentran dos de las pinturas más importantes de toda la colección, que son la Virgen Adormecida de Zurbarán y también de Alonso Cano, La Educación de la Virgen. Son dos pinturas que han sido restauradas en tiempo reciente y presentan una calidad absolutamente extraordinaria. Aparece la Virgen adormilada en el caso de Zurbarán, con una naturaleza muerta al lado preciosísima, y en el caso de Alonso Cano, como es normal en él, la Virgen algo más crecida, pero tiene una belleza indudable, mientras contrasta con Santa Ana, que le está enseñando en el libro a leer. De Alonso Cano hay otra obra más, que tiene la singularidad de ser la única que se conserva en el mundo pintada por él en Valencia, porque marchándose de Madrid estuvo allí en 1644-1645, apenas unos meses, y ese San Vicente Ferrer predicando, que es como se llama la obra, es la única que se conserva de ese momento. Hay otras pinturas religiosas de pintores menos sonados, pero cada vez más importantes, como es el caso del San Juan Bautista de Diego Polo, un pintor cada vez más valorado y que además es obra que seguramente fue encargada por un escribano real, Alonso Portero, que le debió facilitar la entrada en el Alcázar porque Polo realizó pinturas para Felipe IV. Y también es pintura muy importante la de Francisco Gutiérrez, un pintor cada vez más tratado en los últimos tiempos, que realiza sobre todo arquitecturas pintadas, a veces con enorme fantasía. La que tiene la colección representa el Juicio de Salomón, son figuras menudas, pequeñas, pero la arquitectura es verdaderamente deslumbrante, que era lo que más caracterizaba a este pintor hasta hace unos años no conocido, pero del que se van descubriendo cada vez más obras. También en el terreno religioso hay que resaltar, aunque en el Antiguo Testamento, dos obras del valenciano Esteban Marc. Están firmadas como Esteve, que era el nombre que él utilizaba por Esteban, y representan dos pasajes, por un lado la serpiente de bronce y por otro el becerro de oro, dos obras que al estar firmadas tienen un valor muy grande porque a Esteban Marc se le han atribuido muchas obras, a veces con demasiado atrevimiento, y estas sí que son obras absolutamente seguras. Ya en época más avanzada, en época de Carlos II, aparecen dos pinturas andaluzas. Por un lado de Juan de Sevilla, que a pesar de su nombre era granadino, que es una presentación de la Virgen en el templo, que está firmada y que es similar a una que conserva el Museo del Prado. No existe duda, porque esta tiene firma, que se trata de una obra segura y que tiene un planteamiento de perspectiva, de abajo a arriba, verdaderamente atrevido. Y la otra es muy importante por su iconografía. Se trata de una pintura de Valdés Leal, ya en época avanzada, hacia 1680, en que podríamos llamar la imposición del nombre de Jesús, pero es también el momento posterior a la circuncisión de Cristo, pero una circuncisión que rara vez aparece como aquí, porque ha sido la Virgen quien ha realizado el acto. Aparece el cuchillo sangrante y también un paño igualmente con sangre. Esto depende no de ningún texto bíblico, sino de la instrucción que daba Francisco Pacheco, el gran tratadista y pintor, diciendo que convenía representarlo estando solo la Virgen, San José y el niño, sin presencia de sacerdote ninguno en el templo. Pero además de estas pinturas religiosas hay un grupo muy importante de pinturas de naturaleza muerta, cada vez más importantes en la valoración no solo en España, sino en cualquier lugar del mundo.
y la colección cuenta con 2 pinturas anónimas pero muy valiosas. He propuesto recientemente que pudieran ser de un flamenco, Isaac Guillermo, que trabajaba para Felipe IV, que son 2 pinturas, una testimonio de un original perdido de Juan Sánchez Cotán, la única obra de Juan Sánchez Cotán que aparece en el inventario de sus bienes y que no ha sido todavía reconocida, pero como hace una descripción sabemos que esta, con unas cerezas, es realmente una versión del original, pero no una copia tardía, sino una versión hecha apenas unos años después de que Sánchez Cotán pintara la suya, como digo, desaparecida. Y la pareja de esta, en cambio, depende más de Juan van der Hamen, otro pintor muy importante en Madrid en el comienzo del reinado de Felipe IV, y que no es de él, sino, como digo, quizá de Isaac Guillermo, pero que depende de modelos y de elementos que había cultivado van der Hamen. Y muy importante es otra pareja, de Pedro de Camprubín. Pedro de Camprubín, un pintor de Almagro, pero que se aprobó en Sevilla y que trabajó en Sevilla, y que tiene en la colección 2 obras también firmadas, si no difícilmente hubiéramos sabido quizá que eran de él, porque por primera y única vez, a pesar de que hay bastantes obras de Camprubín, el Prado tiene unas cuantas, por primera vez, digo, aparecen 2 escritorios, los muebles que servían con cajones, con gavetas, para guardar cosas de valor. Y esos 2 escritorios no aparecen en otras obras de Camprubín, aunque sí las frutas que también acompañan a estos escritorios, piezas descubiertas hace muy poco tiempo y que no habían sido estudiadas en la colección sino hasta momentos recientes. Y todavía hay que comentar el Juan de Arellano, unas flores, como no, de Juan de Arellano, pero no tampoco las más corrientes, porque si aparece un florero, hay también 2 bloques de flores que están como colgando en la pared, como si fueran guirnaldas, con unas tarjetas de piedra por detrás, y es obra firmada. Existe una pareja en colección particular y desde luego ha sido siempre resaltada como una obra singular, no como una del montón de Juan de Arellano. Y todavía cabe decir, para terminar, que existe una pintura de Antonio Palomino, gran tratadista y también pintor. Palomino pintó obras religiosas sobre todo, pintó al fresco también en distintas iglesias por toda España, pero seguramente esta es la única obra con un carácter histórico muy importante. Se trata, es obra de fin de siglo, del año 99, porque está fechada y firmada, además de tener una representación escrita de lo que allí sucede, porque si no nunca hubiéramos sabido qué pasó, de unos españoles que lucharon en Orán contra musulmanes y quedaron vivos el alférez José de Angulo, como allí cuenta, y 13 soldados más, que fueron conducidos en disposición muy penosa, andando verdaderamente kilómetros, muchas millas, como dice el texto, hasta llegar a Mequínez, donde fueron martirizados. Esa es la última obra que cierra el siglo y que tiene importancia en el haber de Palomino y también que muestra la influencia de Luca Giordano, a quien Palomino conoció y del que nos ha dejado muy buenos testimonios.